Bienvenidos a Escucharte Cura, un espacio donde acompañamos al paciente y su familia en el camino contra el cáncer. Soy la doctora Marta Tercero, oncóloga, médico especialista en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Hoy vamos a hablar un tema que muy poco se habla, pero que impacta profundamente en la vida de los pacientes: la planificación familiar en medio de un diagnóstico de cáncer. Muchos piensan de que ya no es tiempo, no es un momento para pensar en formar una familia, en tener hijos o en mantener una vida sexual saludable después o durante la enfermedad. Pero ¿qué hay de cierto en esto? ¿Solo son mitos o es una verdad? Para aclararlo, nos acompaña hoy el doctor Oscar Ibarra, ginecólogo-oncólogo, que nos ayudará a separar realidades de falsas creencias. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora, nuevamente por su invitación. Para mí es un gusto compartir siempre estos temas que nos involucran a todos desde el punto de vista oncológico. Es un tema que las pacientes creo que ni ellas se lo imaginan en su momento de estrés cuando reciben el diagnóstico de cáncer, pero que cuando la mente está más fría, cuando ya está el proceso de aceptación de la enfermedad, sí se viene el pensamiento de la paciente, del esposo y de la familia alrededor. Sí, y que tal vez es uno de los temas, ¿verdad?, que genera más temor, que genera más morbo en la sociedad, porque hemos escuchado, incluso este tema a mí me surgió porque una paciente joven, 37 años, con un diagnóstico de cáncer de mama, la muchacha, o sea, si vos no te fijabas de que andaba con un turbante, no imaginabas de que tenía cáncer, ¿verdad? Entonces estaba en quimioterapia, estaba casada, 37 años, y entonces una vez me llama, estaba en la sala de quimioterapia, de infusión, y me llama: doctora, venga, pero así como muy, mire que nadie me escuche, aquí fuera de la consulta, fíjese que no sé con qué planificar. Correcto. Y estoy teniendo, o sea, una vida sexual activa con mi esposo, pero no sé a quién preguntarle ni qué usar para planificar, ¿verdad? Entonces, a veces en la consulta nosotros como médicos hablamos vos hablas de la cirugía, de cómo va a ser, cuánto tiempo va a durar, de qué reacciones va a tener, de qué puede esperar. O sea, yo hablo de la quimioterapia, tratamiento hormonal, que mire que si las náuseas, que si la caída del cabello, pero se nos olvida, ¿verdad?, que el paciente no es solamente una enfermedad, el paciente es un todo. Tiene una vida que va más allá de solamente el diagnóstico del cáncer. Yo creo que nosotros como médicos, principalmente la especialidad a la que me dedico yo, que trata las enfermedades malignas del aparato reproductor femenino. Entonces, ese impacto de tener un tumor o un cáncer en estos genitales o en el aparato reproductor femenino, externo o interno, pues sí crea cierta expectativa en la paciente de que, bueno, ya, no voy a poder tener más hijos, o voy a tener alguna secuela que no voy a poder embarazarme, porque existen dos grupos de pacientes en esto, ¿no? Existe aquella paciente que ya tiene su vida materna completa y que eso pasa a un segundo plano, ¿no? Pero aquella paciente, lamentablemente hoy, el 20% de las pacientes pues está en edad fértil. Creo que lo comentamos en el podcast pasado al respecto de qué pacientes pues están jóvenes con el diagnóstico de cáncer. En general, las pacientes con cualquier cáncer ginecológico, el 20% está en edad reproductiva. Y eso implica el hablar con ella este tema tan importante que es la reproducción. Tanto cómo evitarla para aquellas que están en tratamiento, van a recibir un tipo de tratamiento y que no les conviene embarazarse, a aquellas que quieren tener hijos y que quieren el momento ideal para ellos. Sí, y cuando nos referimos a que no le conviene es porque va a recibir un tratamiento sistémico, va a recibir algún tipo de quimioterapia, y durante la quimioterapia tenemos que dejar claro que la quimioterapia es teratogénica. Si te embarazas durante la quimioterapia, lo más probable es que vas a tener un aborto espontáneo o puedes tener malformaciones congénitas en el bebé. Entonces, pacientes con quimioterapia no pueden quedar embarazadas durante la quimioterapia. Pero eso no significa que si el paciente termina la quimioterapia, que es lo que vos estabas diciendo, si el paciente termina la quimioterapia y tiene deseos de ser mamá, pues puede hacerlo, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que preguntarle a las pacientes a la hora de ofrecer incluso un
tratamiento desde Sí. el punto de vista quirúrgico. Exactamente. Sí, O sea, nosotros hoy en la actualidad creo que uno de los momentos en los cuales tenemos que tocar este tema es al inicio, antes de iniciar cualquier tratamiento. Porque basándonos en esa respuesta de la paciente, esa necesidad o el deseo de tener hijos de la paciente, es que nosotros incluso hoy en la actualidad tenemos algunas técnicas quirúrgicas que pueden preservar la fertilidad, o en dado caso que no desee o ya tenga su maternidad satisfecha, pues no sería de gran relevancia preservar la fertilidad. pero una pregunta que, como decía, y más en el tema, bueno, en los dos temas, ¿verdad? Tanto quirúrgico como médico, pero hay que preguntarle a la paciente. Ok, tenemos una paciente, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tenemos una paciente con un cáncer de ovario, unas etapas clínicas inicial, Sí. una paciente de 32 años. O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que preguntar es, Sí. desde la historia clínica nosotros tenemos que preguntar si ha tenido un embarazo, si tiene hijos o no tiene hijos. Exactamente. Y después tenemos que preguntar si desea tener hijos, porque puede ser que tenga 2 hijos y que ella desea uno más, desee pues. uno más. O sea, nosotros Sí. como médicos no somos quienes para decirle, no, mira, Sí. está bien, ya tienes 2 hijos, ya no necesitas otro hijo. No, porque la paciente puede ser que desee otro hijo. Exactamente. Entonces, ese deseo de la paciente es el que nosotros tenemos que cuidar como médico oncólogo. Es importante involucrar también a aquellos médicos que tengan que ver con biología de la reproducción, porque son acompañamientos también que necesitamos a veces en algunos casos muy especiales. Las pacientes que reciben diagnóstico de cáncer, nosotros tenemos que saber guiarlas en qué momento es el que más oportuno para un dado que deseen un embarazo, y la otra contraparte, pues el método de planificación familiar. Creo que las intervenciones que nosotros hagamos con ella van a impactar mucho en el desarrollo de la enfermedad y en el beneficio del tratamiento. Solo para aclararle a todas las pacientes, ¿verdad? Todos los que están, tanto cáncer de ovario, cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio o cáncer de mama, todos tienen una opción a preservar fertilidad y todos tienen una opción de tratamiento en aquellas que deseen embarazarse después. Entonces eso es importante que ellas conozcan, porque de repente ni le toman importancia porque piensan de que el cáncer es totalmente agresivo como para no pensar siquiera en embarazarse. Sí, tal vez lo que yo pienso es de que porque lo he vivido con los pacientes, es de que en el momento, o sea, del diagnóstico, tienen tantas cosas en la cabeza que a lo mejor lo que menos en ese momento, en el momento de la primera consulta, de la segunda consulta, lo que menos piensan es, o no ven algo, o lo ven como un sueño, o sea, tener un embarazo después de un diagnóstico de cáncer. Entonces piensan de que no es algo importante que hay que preguntar, ¿verdad? Que tal vez cuando ya, después de la cirugía, después de haber terminado el tratamiento, hasta en ese momento es de que ya les surge la duda, pero tal vez dejamos de hacer cosas en su momento para preservar esta fertilidad, porque no lo hablamos. Entonces es algo que como médicos tenemos que preguntar, y es algo que exhortamos a las pacientes que le pregunten a sus médicos. O sea, si ella, a pesar de un diagnóstico de cáncer ginecológico, tienen deseo de ser madre, que le pregunten al médico qué opciones le puede ofertar, porque eso va a depender de la paciente, va a depender del tipo de tumor, va a depender de la etapa clínica del tumor, pero que sepan que hay alguna opción que se puede valorar en cada caso específico, ¿verdad? Nosotros no vamos a decir cuál es el método de preservación de fertilidad más eficaz para una paciente, porque es algo que se valora desde el punto de vista multidisciplinario, como decía, el ginecooncólogo, el oncólogo médico y el médico de biología de la reproducción, ¿verdad? Para ver cuál es el que se adecua a la paciente. Así es. Mira, respondiéndole a mi paciente, ¿verdad? O sea, a ver, como ginecólogo, una paciente joven con cáncer de mama que esté en tratamiento, ya sea con quimioterapia, que está en quimioterapia, que va a cirugía o va a radioterapia, que tiene una vida sexual activa, ¿cuál sería el mejor método? Claro, tengo que dejar bien claro, ¿verdad?, que hay que individualizar cada paciente. Exacto. Pero de manera general, en este caso específico, ¿cuál sería el método? Porque tenemos que recordar de que ya hemos dicho que los anticonceptivos orales son un factor de riesgo para cáncer de mama. Y en una paciente que tiene cáncer de mama, como ginecólogo, ¿cuál sería su mejor opción? Sí, yo creo que hay una cosa muy importante que tenemos que definir en cuanto abordamos a la paciente de inicio. Una de las cosas es, primero, establecer con ella el tratamiento que requiere como desde el punto de vista oncológico. Si la paciente en ese momento desea tener hijos, nosotros consideramos que el momento ideal
no tiene que esperar un tiempo para que ella pueda embarazarse. Como bien sabemos, algunas terapias que más que todo ustedes utilizan como oncólogos médicos, pues llegan a tener algún proceso de toxicidad gonadal, ¿no? Toxicidad gonadal me refiero a que hay efectos en el ovario y en el órgano genital de la mujer que puede, hablando del cáncer de mama, que puede afectar la fertilidad. Esta puede ser temporal, que puede ir de 6 meses hasta 1 año, o hay incluso que pueden extenderse a más, ¿no? Dependiendo de la enfermedad de la paciente, dependiendo del estado del tratamiento, es que nosotros vamos a evaluar qué método le conviene a una paciente. Si bien es cierto, vamos a poner el caso particular de la paciente con cáncer de mama, que terminó su tratamiento, durante el tratamiento cursó en amenorrea, necesitamos saber nosotros cómo está su reserva ovárica para nosotros poder saber si la paciente se va a poder embarazar y en qué momento se va a poder embarazar. Pero mientras nosotros consideremos que el tiempo prudente para embarazarse no es menor a 2 años, por el riesgo de la recurrencia de la enfermedad, porque la paciente todavía está culminando un tratamiento que va a extenderse más allá de los 6 meses. Entonces a la paciente en ese periodo no le conviene embarazarse, eso tenemos que dejarlo claro. Ni durante ni el posterior inmediato del tratamiento, pues le conviene embarazarse para no retrasar la secuencia del tratamiento. Entonces nosotros incentivamos a las pacientes a que usen métodos de barrera. Uno de los métodos que más podrían utilizar pues, es el preservativo. Sí existen algunos métodos que podemos utilizar como el dispositivo intrauterino que para nosotros nos genera mayor satisfacción, principalmente en aquellos que no tienen como tal componente hormonal, e incluso los que tienen componente hormonal como los que tienen medroxiprogesterona, pues la verdad es que tampoco se ha demostrado que tenga un impacto en la enfermedad recurrente o en la progresión de la misma. Entonces, perfectamente podemos utilizar un dispositivo intrauterino en este grupo de pacientes y garantizar de que no se va a embarazar en el tiempo que nosotros consideremos que no es el momento adecuado. El anticonceptivo hormonal sí lo dejamos como segundo plan, pero hay pacientes que necesariamente con eso es suficiente. Sí. O sea, lo que queremos dejar claro, ¿verdad? Que cada paciente se valora de manera individual, pero sí, de que durante, si la paciente lo desea, si su pareja también llega a un acuerdo y durante el tratamiento perfectamente pueden mantener sus relaciones sexuales activas, que está recibiendo una quimioterapia, todo es deseo de la paciente, ¿verdad? Que desde el punto oncológico nosotros no tenemos ninguna contraindicación para eso, pero que nos hagan la pregunta, que hablen de este tema, porque la verdad es de que no tiene por qué ser un tabú, ¿verdad? Porque el paciente es un diagnóstico, tiene vida familiar, tiene vida sexual, ¿verdad? Y que nos hagan la pregunta para que le podamos recomendar el método que se adecue a ella. Exactamente. Ya, cada método, cada paciente es diferente, cada paciente a lo mejor va y tiene también deseos diferentes. Exacto. Porque hay personas de que a lo mejor me he encontrado que no les gusta usar que no les gusta, o sea, no les gusta usar preservativo, o hay porque ya tienen una pareja estable, o que tienen miedo incluso a ponerse un DIU. Sí, exacto. No debería existir eso, y eso es el papel del médico, ¿no? Aclararle los beneficios y los riesgos de cada procedimiento o de cada intervención, en este caso la planificación familiar. Nosotros como oncólogos vamos a tener un escenario, tenemos 3 escenarios diferentes en esto de la planificación. Aquella paciente que no tiene hijos, que va a tener hijos y que sabemos que el tratamiento que está recibiendo, la temporalidad de los efectos de fertilidad es corta, ¿no? Pero también tenemos aquel grupo de pacientes que sabemos que el tratamiento va a afectar la fertilidad. Entonces tenemos que hacer intervenciones anticipadas. Preservación de tejido ovárico, criopreservación de ovocitos o de embriones, que son los 2 procedimientos que más se hacen en aquellas pacientes que definitivamente no podemos conservar la estructura anatómica del órgano. Y entonces eso pues pasa a que posterior al tratamiento la paciente pueda lograr un embarazo en otras opciones para poder desarrollar su maternidad. Entonces, ese grupo de pacientes es muy importante aclararle que necesitamos hacer una intervención para que ella posteriormente sea madre, pero no en el contexto de una temporalidad del efecto del tratamiento, que es muy diferente, ¿no? Sí, por eso es importante que se valore el deseo de preservar la fertilidad en la primera consulta. ¿Por qué? Porque, como vos decías, estos 2 procedimientos
para preservar fertilidad se tienen que realizar antes de un procedimiento quirúrgico. Entonces tenemos que hablarlo en la primera consulta, ¿verdad? Como médico y como paciente. A veces como paciente yo pienso de que es muy difícil, ¿verdad? Que estén pensando en eso. También tenemos que ser nosotros como médicos, pensar en la paciente, tomar la iniciativa y hacer la pregunta. Mire, usted desea preservar su fertilidad, usted desea tener más hijos, ¿verdad? Y que ya si la paciente te dice sí o no, entonces ya, y a veces también te digo, a veces yo pienso que la paciente nos puede decir que no por miedo. Por miedo, exactamente. Entonces también hay que decirle, mire, fíjese de que hay opciones que le podemos ofertar si en un dado caso usted desea o no está segura, para que podamos, ¿por qué? Porque ya si nosotros no preguntamos y tomamos una decisión quirúrgica que ahora la podemos revertir, es una paciente que ya, que a lo mejor va a vivir mucho tiempo y que su deseo de ser madre lo tiene y no lo va a poder llegar a desarrollar. Desde el punto de vista médico, ¿verdad? También disponemos de algunas opciones que tienen menor efectividad, pero que también nos sirven para tratar de preservar la fertilidad. Por ejemplo, en pacientes que van a iniciar quimioterapia, antes de iniciar la quimioterapia, podemos aplicar análogos de la GnRH antes de iniciar la quimioterapia para tratar de preservar la función ovárica. Y eso también es algo que lo tenemos disponible en nuestro medio y algo tal vez de menor costo, menos invasivo, que también puede ser una opción de tratamiento para preservar fertilidad. Yo creo que es muy importante el poder complementar cada una de las especialidades para poder tener un éxito en el deseo de la paciente, en el desarrollo del tratamiento de la enfermedad. A veces creo que las pacientes mismas te comentan a veces en la consulta, doctor, yo lo último que quiero pensar es en tener relaciones. O sea, es normal que sientan eso porque es parte del proceso del boom de lo que se refiere a un diagnóstico de cáncer, que el tratamiento que va a iniciar, pero sí va a ser una realidad en poco tiempo. Porque sucede mucho en nosotros que tratamos cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, cáncer de endometrio, de cuerpo uterino, que las pacientes de alguna u otra manera, cuando terminan el tratamiento, van a reiniciar su vida sexual. Entonces, les da temor lastimarse, les da temor que les vuelva a aparecer el cáncer, les da temor, porque este ya es otro contexto de paciente. Un contexto del que hablamos anteriormente, del que va a desear un embarazo adelante, pero también tenemos el contexto de la paciente de su vida sexual, porque hay pacientes que por algún motivo ya no van a tener más hijos, pero van a tener una vida como mujer. Entonces, ahí es difícil también poderles aclarar a ella de que su vida sexual puede ser reiniciada, puede ser desarrollada de manera natural y normal, y que no va a afectar pues, en su calidad en relación al cáncer. Sí, exactamente, ¿verdad? Quitar ese mito de que si tengo, o sea, como tuve un cáncer ginecológico, entonces ya no puedo tener más relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Hay que decirle a los pacientes que no es así, ¿verdad? Que tienen que hacernos estas preguntas, ¿verdad? Durante la consulta y decirnos, mire, o sea, yo sin miedo, ¿verdad? Porque no van a ser juzgadas ni nada, porque entendemos nosotros que el paciente es un todo, ¿verdad? Que no es un diagnóstico, que el paciente va más allá del diagnóstico, que las nuevas técnicas quirúrgicas, que las nuevas avances médicos, ¿verdad? Lo que nos han permitido es tener largos supervivientes de cáncer, ¿verdad? Que van a tener más necesidades después de un diagnóstico de cáncer. Es gente que se va a reintegrar a su trabajo, gente que se va a reintegrar a su círculo social, gente que va a hacer una actividad, que no sé, si yo he tenido pacientes de que eran maratonistas, van a regresar a correr, y así como van a regresar a todas esas etapas de su vida antes del diagnóstico, también son pacientes de que van a reiniciar. Si en un dado caso no mantuvieron relaciones durante el tratamiento, después del tratamiento también es algo normal. Y como médicos creo que tenemos que hablarlo, que no se habla, porque si nosotros no lo hablamos, entonces los pacientes no nos van a preguntar. Exactamente, y es muy raro que la paciente tenga la iniciativa en tocar ese tema, por lo mismo que ya conocemos, ¿verdad? La parte de la cultura con nosotros como nicaragüenses. Pero es deber de nosotros, como bien decías, comentarlo, aclararlo. A mí me ha tocado revisar pacientes que lastimosamente la vagina se sella completamente porque no hubo una actividad sexual, y hasta la exploración clínica desde el punto de vista oncológica se ve limitada, porque en una vagina totalmente sellada pues
no se puede hacer ninguna revisión. Pasa mucho en las pacientes que han recibido radioterapia. Radioterapia principalmente en nuestro medio por un cáncer de cervix, ¿verdad? Exactamente. Entonces también es algo que nosotros, de hecho lo hablaba con un colega, de que nosotros durante, tanto ginecólogo, radioterapeuta, oncólogo, ¿verdad? Tenemos que hablarlo con la paciente, o sea, porque hay herramientas, hay estrategias que se pueden usar al término o durante la radioterapia a nivel pélvico, por así decirlo, para no hacer específico, ¿verdad? Para tratar de disminuir porque esta es una reacción a la radioterapia. Entonces podemos disminuir eso para que la paciente no vaya a tener, porque una paciente cuando ya tiene una vagina sellada va a ser casi imposible que pueda tener una vida sexual activa. Y lo peor aún, poder identificar una enfermedad recurrente tempranamente. O sea, entonces, hasta que ya está afectada toda la extensión de la vagina es cuando uno la puede identificar. Otra cosa importante en este grupo de pacientes es la función ovárica. No solo pensar en que se va a embarazar, una paciente premenopáusica, no solo pensar en que se tiene que embarazar o que quiere tener más hijos, sino también pensar en la función ovárica como tal. La mujer depende, la mayoría de su metabolismo, del estímulo hormonal. Y lamentablemente muchas de las patologías oncológicas impactan en la función ovárica. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que también tomar algunas decisiones antes de iniciar un tratamiento que puedan proteger esta función ovárica. En el caso del cáncer cuello uterino, cáncer de endometrio, que va a recibir radioterapia, podemos movilizar los ovarios en la parte superior del abdomen, fuera del campo de radiación. Es una paciente que, aunque no quiera tener hijos, pero está joven. Sí, porque lo que pasa es que nosotros con los tratamientos, ¿verdad? Podemos pasar de una paciente premenopáusica a dejarla a una paciente posmenopáusica y una posmenopausia precoz. Exactamente, en edades tempranas, ¿no? A edades tempranas, y tenemos que tener en cuenta que necesitamos, o sea, fisiológicamente necesitamos estas hormonas que se producen a nivel del ovario, porque una menopausia precoz trae muchas complicaciones en la paciente, ¿verdad? Ya sean cardiovasculares. Principalmente cardiovasculares, de metabolismo de algunos minerales, óseos principalmente. Sí, exactamente, que te pueden conferir mayor riesgo para tener una osteoporosis. Osteoporosis, fracturas y esto. Y desde el punto de vista de la vida sexual, o sea, si tenemos una paciente que tiene una menopausia precoz, va a tener disminución en la lubricación, va a tener relaciones sexual, ¿no? También. Va a tener disminución en el deseo sexual, puede ser que tenga relaciones sexuales dolorosas, ¿verdad? Entonces causamos muchos estragos con una menopausia precoz. Entonces también tenemos que acordarnos de eso, ¿verdad? De que la preservación ovárica va más allá de un deseo de un embarazo posterior. Y para aquellas mujeres que en un momento ya recibieron tratamiento y que no tuvieron oportunidad de preservar esta función ovárica, pues también tenemos algunas estrategias para mejorar esta condición y que la paciente no tenga ese proceso de efectos secundarios de la menopausia temprana. Y pueden estar muy independientes del tipo de cáncer, del riesgo que vaya a tener, y es lo que nosotros llamamos terapia de reemplazo hormonal en pacientes jóvenes tratadas con cáncer. Sí, porque ahí tocaste un tema muy importante, porque tenemos la concepción de que porque tuvo un cáncer ginecológico es una paciente que no es apta para terapia de reemplazo hormonal. Entonces lo que tenemos que decir es de que cada paciente es diferente, cada caso tiene que valorarse de manera independiente por un equipo multidisciplinario para tratar de ofrecerle a la paciente una mejor opción. O sea, tenemos que dejar claro que hay opciones. Sí, exactamente. O sea, todo el deseo de sexualidad, de fertilidad, es discutible ante un diagnóstico de cáncer. No nos dejemos llevar por lo que está alrededor, como decíamos en la cita anterior, de lo que dice el vecino, lo que dice mi primo, lo que vi que pasó. Todas las pacientes, sí hay que cumplir criterios, hay que tenerlo claro, no todas las pacientes van a ser candidatas quizás a una preservación de la fertilidad, pero sí existe la oportunidad en cualquier tipo de los cánceres ginecológicos y de ser reproductiva, de tener su maternidad satisfecha y de preservar la función ovárica en aquellas que lo necesiten. Ok. Bueno, hoy, ¿verdad? Con el doctor Ibarra entendimos un poco más acerca de la planificación familiar en pacientes oncológicas. Aprendimos más hicimos visible que hay opciones para preservación de la fertilidad y preservación ovárica en las pacientes con un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Valorarla de manera independiente, pero hay opciones.
Nos llevamos 3 ideas clave, ¿verdad? No todos los tratamientos afectan la fertilidad de la misma manera. Existen alternativas médicas para preservar el deseo, el sueño de la mujer, ¿verdad? O de la familia, en formar una familia, que hay que hablar con el oncólogo en tu consulta, o sea, hacer las preguntas aclararme todas mis dudas, ¿verdad? O sea, no es más importante una pregunta sobre cómo manejar las náuseas a una pregunta de cómo puedo planificar durante el tratamiento o posterior al tratamiento. Las 2 preguntas son igual de importantes, ¿verdad? Hay que hablarlo con tu oncólogo a tiempo. Esto abre puertas y evita decisiones apresuradas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Escucharte Cura. Si conoces a alguien que está atravesando este camino, comparte este episodio. La información también es parte de un acto de amor. En el próximo episodio estaremos conversando sobre el tema de qué sí y qué no de la nutrición es importante en el cáncer, para seguir rompiendo silencio y construyendo esperanza. Hasta la próxima.